Tengan muy buenos días, amados hermanos, amados amigos. Que Dios siga bendiciéndonos. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el mundo sobrenatural, inmerso en el cual, más bien estamos inmersos, en el cual está inmerso el mundo material, el mundo físico en el que existimos, en el que vivimos. Vamos a tocar puntualmente, específicamente, el ministerio de los ángeles, la existencia de los ángeles, el propósito por el cual fueron creados los ángeles y cuál es su función en el reino de Dios en medio de la humanidad. Así como existe el bien y el mal, así como existe la luz y la oscuridad, también existe la verdad y la mentira, también existe el reino de Dios y existe un reino de las tinieblas, ¿verdad? De Satanás y sus demonios. Entonces, así como hay demonios que no lo podemos negar, aunque hay personas que niegan porque nunca han tenido una experiencia negativa de opresión o de manipulación de los demonios, o por decirlo así, un encuentro, digamos una molestia, un susto, una provocación de los demonios, ¿verdad? Una molestia, pues. Estas personas, por eso muchas personas no creen en el mundo espiritual, no creen en los demonios. Pero si existen los demonios, también existen los ángeles. Es más, los demonios primeramente fueron ángeles al servicio de Dios. Entonces vamos a tratar ahora sobre la existencia de los ángeles y cuáles son sus propósitos, o sea, cuál es el ministerio, cuál es el trabajo, cuál es la función de los ángeles. Porque así como Satanás y sus demonios trabajan para hacer todo el daño posible a la humanidad y especialmente a los herederos de la salvación, así los ángeles trabajan precisamente para cumplir los propósitos de Dios y para ministrar o para obrar a favor o en la misma causa de aquellos que somos herederos de la salvación. Trabajan como mensajeros. Como dijimos, así como existe el mal, existe el bien, existe la oscuridad, existe la luz, existe el reino de Dios, también existe el reino de las tinieblas. Pero hoy nos vamos a ocupar, como dijimos, acerca del ministerio de los ángeles. En primer lugar, debemos decir que los ángeles son servidores de Dios. Los seres humanos no podemos darles órdenes a los ángeles. Aunque cada uno tiene un ángel guardián, por así decirlo, pero ellos no sirven a nuestros antojos particulares. Los ángeles sirven, existen y le pertenecen exclusivamente a Dios. Son fieles servidores de Dios, son mensajeros de Dios. De hecho, la palabra ángel significa mensajero, mensajero de Dios en este caso, ¿verdad? Debemos de estar conscientes también de que los ángeles son hechos para adorar a Dios, fueron creados para alabanza de Dios, para adorar a Dios. Los seres humanos somos inconscientes de eso. Los seres humanos somos rebeldes, somos renuentes a adorar a Dios, pero los ángeles reconocen que le deben adoración y obediencia a Dios. En el capítulo 103 de los Salmos, versículos 21 y 22, desde el 20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Ministro quiere decir servidor de Dios. Son servidores de Dios, los ángeles. Ahora, ¿por qué alaban los ángeles a Dios? Bueno, los ángeles adoran a Dios y lo alaban por su perfecta obediencia. Ellos saben que nuestro Dios es digno de perfecta obediencia y adoración. Ellos existen precisamente con el propósito de obedecer, de servir y de adorar a Dios, como debe ser el concepto, o sea, la razón de ser de todo
los seres humanos. También debemos declarar que los ángeles reconocen el señorío de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 6 de la carta a los Hebreos, vamos a ver la carta a los Hebreos, leemos algo bien importante. Dice el versículo 6, viene hablando de esta carta, el autor de esta carta viene hablando de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo sobre todos los seres creados, que incluye a los ángeles, llámese principados, tronos, potestades, dominios, que nuestro Señor es superior en autoridad, en gloria a todos esos seres creados. Dice el versículo 3, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, etcétera, etcétera. Pero dice en el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. El 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, está hablando de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, dice, cuando introduce su primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Por si usted tenía duda de que Jesucristo es Dios, déjeme decirle que los ángeles adoran a Dios y exclusivamente solo a Dios. Por si usted tenía dudas de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, déjeme decirle que si Él no fuera Dios, no hubiera permitido que le adoraran los ángeles. Pero aquí estamos corroborando que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él es Dios, es de origen divino. Nuestro Señor no es un ángel, como dicen los testigos de Jehová. Tal vez les caiga mal a muchas personas, o dicen, ¿por qué este se desvía? ¿Por qué tiene que atacar a otras personas? Porque tengo que enseñar correctamente, ampliamente, contundentemente, de que nuestro Señor Jesucristo no es un ángel, por más alto rango que le queramos conferir. Nuestro Señor es Dios, es de la misma naturaleza, de la misma esencia de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 1 al 5, en el Evangelio de Juan dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. He dado a conocer tu palabra a los que me diste del mundo. Pero sigue diciendo, ahora Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, nuestro Señor ya coexistía con el Padre y con el Espíritu Santo. De hecho, en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y menciona, cuando dice en el plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por si me está cuestionando, pero ¿cómo? Si ahí solo estaba el Padre. Luego en el capítulo 11, cuando empezaron los hombres a querer edificar la torre de Babel, dice, ahora pues descendamos y confundamos sus lenguas, para que ninguno entienda el idioma de otro. Entonces está hablando, nuestro Dios está hablando en plural. Y ahí estaba nuestro Señor. Pero, como les digo, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él no es un ángel. Él, desde que estaba con el Padre, antes de venir a la tierra, ya era Dios. Ya los ángeles le servían y le adoraban, lo temían, lo respetaban. Y cuando viene a la tierra, los ángeles siguen al servicio de Él, dependiendo de Él, sabiendo que Él reina sobre ellos, que Él tiene autoridad sobre todos ellos. Ahora, ¿cuál es la relación de los ángeles con el Hijo de Dios? Bueno, es una relación de los ángeles, una relación de inferioridad, una relación de subordinación. Los ángeles son inferiores al Hijo de Dios. Los ángeles deben respeto y obediencia, como se dice militarmente hablando, en tono de jactancia.
los ángeles deben respeto y obediencia y adoración a nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que al Padre. También nosotros podemos ver que en el capítulo 4, versículo 11, leeré el Evangelio de Mateo, después de haber ayunado, yo se lo voy a leer, capítulo 4, versículo 11 del Evangelio de Mateo, dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, ¿verdad? Pero cuando terminó esos días, dice, voy a leer el 10 y el 11. Entonces Jesús le dijo a Satanás, después de estarlo tentando, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El 11 dice, el diablo entonces le dejó y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Vinieron a fortalecerlo. Incluso allá, voy a leer otro versículo, en el capítulo 22, 43 del Evangelio de Lucas, 22, 43 de Lucas, cuando nuestro Señor, que se confrontaba a la gran encrucijada de su vida, de su ministerio, cuando decía, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. En el versículo 42, Lucas 22, 42, dice esto, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el 43 dice, y se le apareció un ángel del Señor para fortalecerle. Los ángeles sirven a los propósitos de Dios. Los ángeles ejecutan los juicios de Dios. Los ángeles trabajan a favor de la obra de Dios, a favor de la salvación, aunque no intervienen evitando que nosotros pequemos o no pequemos, porque Dios nos ha dado libre albedrío, pero sí trabajan a favor de la causa del reino de Dios y en apoyo a nosotros como cristianos. También los ángeles, como ya dijimos, ejecutan el juicio de Dios, ¿verdad? Por medio de algunos ejemplos veremos cómo los ángeles ejecutaron los juicios de Dios en los seres humanos. Por ejemplo, podemos ver en Hechos 12:21 cuando Dios hirió de muerte a Herodes, ¿verdad? Por su prepotencia. 12:21 dice 20 y 21. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey Herodes. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, como quien dice, los retó, los desafió, los provocó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Al momento, un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. A veces nosotros no miramos que los juicios los ejecuta de Dios, que son juicios de Dios, y que los ángeles se encargan de ejecutar esos juicios. Nosotros vemos las consecuencias físicas, las consecuencias naturales. Nosotros a veces no podemos discernir, por ejemplo, las plagas de langosta, las pestes, las pestilencias, las pandemias. No podemos ver que son juicios de Dios. No podemos ver las hambrunas, que son los ángeles, que Dios los manda a destruir las cosechas, a inundar las casas. Son juicios de Dios. Y cuando son juicios de Dios, voy a aclarar algo, que allí, excepto los que estén en plena voluntad, en plena comunión con Dios, son guardados íntegramente. De lo contrario, se van justos e injustos. Nosotros, nuestro deber es de estar preparados para encontrarnos con nuestro Señor cuando Él así lo determine. Otro ejemplo bien claro es el que se da en el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, en ocasión al censo que neciamente hizo David, ¿verdad? Lo hizo en un acto, por decirlo así, de soberbia. 14 y 15, versículos 14 y 15. Debo hacer una remembranza. David quería saber sobre cuánta gente gobernaba.
quiero hacer un paréntesis para decir que muchas veces los pastores quieren hacer esto, hacer un censo, quiero ver sobre cuántos son mis miembros. Está bien, la Biblia dice que tengamos cuidado del número de las ovejas, que tengamos cuidado del número de nuestro rebaño, que no se nos pierda. Si miramos que se nos está achicando la cantidad, que se va menguando la asistencia, debemos de estar pendientes, pero no por ver sobre cuánto gobernamos, cuánto nos hacen la venia, sobre cuánto, mucho menos con fines egoístas de decir, quiero ver cuánto voy a recoger de ofrenda o de diezmo. No, no es así, no es esa la razón. Entonces, David aquí quería saber sobre cuánta gente gobernaba, porque en ese tiempo la gente doblaba la rodilla ante el rey, ante el profeta, ante el sacerdote, ante el amo. Y este hombre quería saber, quiero ver cuántos son mis subordinados, cuántos me dicen Señor, cuántos me dicen mi amo, cuántos me dicen mi rey, cuántos me deben obediencia, cuántos están dispuestos a morir por mí. Y fue un acto de soberbia que no le agradó a Dios. Así que dice el versículo 14 y 15, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 60,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Son los ángeles de Dios los que mandan. Nosotros no vemos físicamente a los ángeles. Nosotros no vemos las entidades espirituales que están tratando de ayudarnos o de no ayudarnos en el caso de que no lo merezcamos, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis para decir también que la configuración, ya lo dije y lo voy a seguir diciendo, la configuración de los países, la configuración geográfica de las naciones, las fronteras, se definen en el reino de los cielos, se deben a grandes batallas entre los ejércitos de Dios y los ejércitos de Satanás, el diablo y sus ángeles caídos. Podemos ver, los ángeles ejecutan el juicio de Dios. También los ángeles son los que pelean las batallas de Dios. Por ejemplo, en Daniel, como ya dije anteriormente, en el capítulo 10, versículos 13 y 20, viene un enviado de Dios a darle un mensaje a Daniel. Le dice, ahora tengo que regresar para pelear con el príncipe de Persia, refiriéndose a la potestad demoníaca que gobernaba Persia. Y cuando termine con él, vendrá el príncipe de Grecia, sabiendo que la próxima nación, el próximo imperio mundial, lo tendría Grecia. También en el Daniel capítulo 12, versículo 1, le dice, se le dice a Daniel, se le avisa, pues se le da a conocer, ¿verdad? Eventos finales que se darán en la humanidad y en lo específicamente hablando en lo que se refiere a la nación de Israel, que era la nación de Daniel. Y se le dice aquí, en esto es palabra que le revelan los mensajeros de Dios, los ángeles de Dios. En aquel tiempo, se le dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Esto se refiere al periodo de la tribulación. Periodo de la tribulación en precisamente la batalla de Armagedón. Cuando, aunque no lo menciona aquí la Biblia en el libro de Apocalipsis específicamente, lo menciona Joel, Zacarías, Sofonías, muchos profetas, y Daniel lo menciona en el capítulo 10, 11. No lo menciona Juan en el Apocalipsis específicamente, en el capítulo 16, que habla de Armagedón, pero habrá inmerso en este mundo físico ejércitos demoníacos apoyando al anticristo, a Satanás y a la falso profeta, como habrá ángeles de Dios también luchando a favor del pueblo de Israel, como acabamos de leer. Se lo vuelvo a repetir, en aquel tiempo se levantará Miguel, hablando del arcángel Miguel, el gran príncipe que está
de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustias. Por supuesto, en la gran tribulación va a ser muy angustioso para el pueblo de Israel. También en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 7 me parece, dice el 12:7 de Apocalipsis, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Después dice que Satanás, el diablo, el dragón y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, sino que fueron expulsados, literalmente, así, a patadas, pues, sacados como perros. Entonces, pero no estamos hablando de esta profecía en sí en particular, sino que estamos hablando de que los ángeles pelean las batallas de Dios. Los ángeles son el ejército de Dios y pelean, luchan justamente a favor de los propósitos de Dios y a favor de los cristianos también cuando es necesario, ¿verdad? Es fácil desalentarse cuando vemos que quienes viven sin tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? A veces les va bien, siempre se salen con la suya. Mucha gente no toma a Dios en cuenta en sus vidas, en sus propósitos, en sus decisiones, y todo aparentemente todo les sale bien, pero debemos de recordar que en un momento determinado los ángeles ejecutan el juicio de Dios. Y quiero decirles, ¿verdad?, que nosotros en esta situación difícil en la que nos encontramos en el mundo entero, debemos de estar en comunión con Dios, debemos de estar confiados en Dios, de que lo que Dios decida sobre nosotros, ¿sí?, dormir o seguir viviendo, es el mejor propósito que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? A menudo cuando pensamos en el juicio de Dios lo consideramos como medidas que Él toma contra quienes no le sirven. Pero esto no siempre es así. La justicia de Dios exige que Él juzgue el pecado sin considerar su origen, ¿verdad? Ya en el libro de Ezequiel dice pues que Dios en un momento pone tropiezo al justo, ¿verdad? Entonces nosotros no sabemos cuál es el día en que Dios nos va a visitar. Como dice el Evangelio de Lucas en el capítulo, me parece 21, o no recuerdo bien, 43 por ahí, que dice que nuestro Señor se condolió sobre Jerusalén y le dijo: oh Jerusalén, le dice, se pone a llorar y le dice: si a lo menos en este día tú conocieras, tú entendieras, tú discernieras, tú analizaras, tú te pusieras a pensar, a recapacitar lo que te conviene, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días cuando por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos contigo. Y esto es lo que le quiero decir: por cuanto no conociste el día de tu visitación. Y el día de la visitación es el día en que Dios nos habla, el día en que Dios nos da la oportunidad, el día en el que Dios nos propone que nos pongamos a cuentas con Él, o el día en el que Dios en su misericordia nos enfermó, nos tocó la llaga para que nosotros recapacitemos, para darnos una oportunidad más. Yo estoy plenamente consciente de que a muchos cristianos en estos días Dios ha permitido que se enfermen, pero por amor, no por castigo, no por deslealtad, no por infidelidad, sino porque Dios les está jalando las orejas, diciéndole: ponte a cuentas conmigo, deja de guardar rencor en tu corazón, deja de ser de doble moral, deja de estar pensando en disfrutar del mundo y querer tener comunión conmigo. Entonces Dios quiere una decisión, una definición de parte de nosotros. Y si nosotros nos confrontamos, bueno, de hecho todos los cristianos en este momento debemos reconocer que Dios nos ha visitado. ¿Para qué? Para que, como dicen, pongamos nuestra barba en remojo, ¿verdad? Que nos alistemos para encontrarnos con nuestro Dios, porque
usted sabrá y usted lo sabe, que se ha muerto gente que no tomaba en cuenta a Dios para nada, pero también ha muerto gente y va a seguir muriendo gente a la cual Dios los ama, a lo cual Dios les puede decir, sí, tú eres mi siervo. Gente que sirve a Dios. Pero ya Dios determinó eso. Entonces nuestro deber es estar en comunión con Él. También debemos de no tentar a Dios, someternos a las autoridades, respetar a Dios, no tentar a Dios, diciendo, a mí no me pasa nada. No debemos de tentar a Dios. Bien, también debemos de estar conscientes que los ángeles también sirven a los cristianos. También ministran a los cristianos. Por ejemplo, en el Salmo 91, versículos 11 y 12, dice, y nuestro Señor Jesucristo lo citaba. Satanás se lo citaba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el diablo conoce la Biblia, si él se la puede. Se la puede quizás mejor que nosotros. Pero por lo perverso que es, por lo hipócrita y malintencionado que es, nos puede llegar como ángel de luz, con buenas intenciones, como sucedió allá en el huerto del Edén. Y en otra lección más allá vamos a ver cómo Satanás y sus enviados, sus servidores, sus ministros y sus demonios vienen disfrazados de ángeles de luz. Aquí en el capítulo 91 de los Salmos, en el versículo 11, voy a leer el 10 y el 11. Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Dios manda a los ángeles que nos guarden. Parece mentira y alguno de ustedes estará de acuerdo conmigo. Muchas veces Dios manda a los ángeles, Dios mandó a los ángeles a darle buenas noticias a Gedeón, al nacimiento de Sansón, a Zacarías, esposo de Elizabeth, que fueron padres de Juan el Bautista. El ángel Gabriel fue específicamente, lo dice en el capítulo 1, versículo 11 del Evangelio de Lucas. Y en el versículo 26, el mismo ángel Gabriel llega a anunciarle a María que iba a ser madre, que el Espíritu Santo la iba a cubrir, porque ella dijo, pues si soy virgen, no tengo esposo, no tengo intimidad con nadie. Entonces el ángel Gabriel llegó a ministrarla. Y los ángeles pues trabajan a favor de los cristianos también, ¿verdad? En el Salmo 91:11, como ya lo vimos. Y el diablo, Satanás, se sabe la Biblia, y a nuestro Señor Jesucristo, tírate, lánzate. Hermano, amigo, nosotros en muchas ocasiones debemos tomar las decisiones después de haber sometido estas inquietudes que tenemos al criterio de Dios, someterlo a la voluntad, a la dirección de Dios. Por ejemplo, muchas personas se van para Estados Unidos. Si Dios está allá, pero también está aquí con nosotros. Dios está donde esté cualquiera de sus criaturas, y especialmente donde esté cualquiera de aquellos que tienen una relación con Él, y obra a favor de esos que tienen una comunión, una relación, un pacto con Él. Muchas personas se arriesgan innecesariamente y van a perecer a los desiertos, o a que los zetas los capturen, los secuestren, los torturen, los maten, estén chantajeando a su familia innecesariamente, abandonando a sus hijos para que se descarríen, abandonando a sus esposas para que les sean infieles, como yo lo he visto un montón de casos, y arriesgando su comunión con Dios, yéndose allá, y sus necesidades fisiológicas les exigen tener una pareja, y buscan otra pareja que no es la esposa legal con la que hicieron un trato con Dios de fidelidad. ¿Por qué? Porque no confían en Dios, porque tientan a Dios.
debemos de reconocer que el diablo puede incluso meterle en la cabeza a estas personas que eso es lo mejor, que Dios lo va a respaldar, que se vaya, que haga esto y lo otro. Y no es así. Debemos de someter todas nuestras decisiones, todas nuestras inquietudes y aspiraciones a la voluntad de Dios. Vamos a leer y vamos a ver cómo nuestro Dios obra a favor de los cristianos cuando tiene un propósito con ellos y cuando ellos sirven a los propósitos de Dios. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículo 7 al 10, dice así. Aquí Pedro estaba preso, estaba en la cárcel, ¿verdad? Y dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y el ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias, y Pedro lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Quiero recalcar esto. En ningún momento Pedro se arrodilló ante este ángel. No le dijo, permíteme que primero te voy a hacer un sacrificio. Permítame que te voy a rezar un rosario. En ningún momento Pedro. ¿Por qué? Porque los ángeles son consiervos nuestros. También en el capítulo 10, versículo 3 al 6 del mismo libro de los Hechos, vemos cómo un ángel se le aparece a Cornelio. Capítulo 10 de Hechos dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, un centurión de la compañía llamada la Italiana. Era un hombre temeroso de Dios. 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía hombres, etcétera, etcétera. Pero no vemos que estos se arrodillen ante los ángeles. De hecho, el adorar a los ángeles, el mirarlos como seres dignos de adoración, eso es idolatría. Eso es restarle a nuestro Dios la adoración y la gloria que solamente Él se merece. Debemos adorar exclusivamente solo a Dios. Y ya voy a ir terminando. Quiero corroborarle lo que le estoy diciendo en la carta a los Colosenses. En la carta a los Colosenses dice que nosotros no debemos de mirar a los ángeles como que fueran dignos de adoración. Capítulo 2, versículo 18 dice Pablo a los Colosenses, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Debo decirle algo, estimado amigo, usted que no entiende estas cosas, usted que cree que debe de adorar a los ángeles, si se le aparece un ángel y admite adoración, sorpresa, es un demonio, se está burlando de usted y lo está engañando y usted está cayendo en la condenación eterna al caer en la idolatría. Ningún ángel de Dios va a permitir que un cristiano le adore, ni siquiera sea cristiano o no, porque él reconoce que él mismo sirve, existe únicamente para adorar a Dios, el creador de todas las cosas. Ningún ángel de verdad va a permitir que nosotros le rindamos culto de adoración, que nos arrodillemos, nos inclinemos, nos humillemos delante de él. Apocalipsis, le voy a seguir comprobando. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Aquí
el apóstol Juan tiene varias revelaciones. El versículo 19, capítulo 19, versículos 9 y 10 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué le dijo? Adora a Dios. También en el capítulo 22, en el mismo capítulo 22, se le vuelve a decirle un ángel. El capítulo 22, versículo 8 y 9, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo otra vez, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. En otras palabras, yo soy un servidor de Dios igual que tú. Por supuesto, los ángeles son superiores a los seres humanos, pero igualmente servimos al mismo Dios y debemos adorar exclusivamente a nuestro Dios. Es como que en un ejército, ¿verdad? Lógicamente debemos respeto. Por ejemplo, un recluta o un soldado con grado básico le debe respeto a un cabo, a un sargento, como se le llama, a clases, y a los oficiales ya teniente, coronel, mayor, capitán, general, etc. Pero todos absolutamente le deben respeto en general, ya en conclusión, todas las Fuerzas Armadas, al presidente en el caso en este país. Él es el comandante general de las Fuerzas Armadas, sea de la Marina, sea de la Fuerza Aérea, sea de Infantería, de Artillería, etc. De los cuerpos élites. Por supuesto, entre los miembros del ejército se deben respeto el uno al otro y deben respeto a los oficiales, a las clases, como se les llama también. Pero absolutamente trabajan para los propósitos del presidente en este caso. ¿Entiende? A él realmente le deben lealtad, porque como vemos hay sublevaciones, hay golpes de estado, hay divisiones en los ejércitos, como se ha dado muchas veces en este país y en muchas partes del mundo. Lo mismo que en el ejército de Dios. Nosotros vemos como muchos ángeles siguieron la rebeldía, apoyaron en su rebeldía a Satanás, ¿verdad? Que fue un querubín, lo apoyaron en su rebeldía. Pero los ángeles leales se mantuvieron fieles a Dios porque reconocieron que el único que merece obediencia y adoración es nuestro Dios. Ya vimos pues que a los ángeles no debemos adorarle. De por sí ahí en algunos grupos se menciona un montón de ángeles que todos terminan en él, que es Rafael, que Misael, que Azrael, que fulano, que él y que él. Porque vemos que está Miguel y Gabriel, que sí son servidores de Dios. Y hay un montón de inventados, pero no debemos adorarle. Quiero terminar diciendo que aunque nosotros no vemos el mundo sobrenatural, sí lo podemos percibir en nuestro espíritu. Yo percibo el mundo espiritual, como percibimos la naturaleza maligna de los demonios que nos asedian, también podemos percibir la presencia de los seres angelicales, de los servidores de nuestro Dios. Un consuelo, ya para ir terminando, para los cristianos, es que aunque nosotros veamos las situaciones adversas, si nosotros estamos confiados en Dios, estamos en perfecta obediencia a Dios, estamos en perfecta convicción de que estamos en paz con Dios y con nuestro prójimo, y que estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos acorde a su voluntad y a sus propósitos, debemos de estar seguros que no estamos solos, que hay un mundo sobrenatural
que hay un ejército de ángeles también peleando a nuestro lado con los mismos propósitos, peleando también a nuestro favor. En uno de los libros de los reyes, después de Elías, muchos se llama el profeta de fuego, que fue un gran profeta así, pero para mí, ustedes no, ahí vean, para mí fue mejor Eliseo, fue más íntegro, fue más firme. En una ocasión un rey había mandado, tráiganme a ese Eliseo, porque ese Eliseo nos está haciendo estragos en el ejército. Él nos está turbando todos nuestros planes, porque le revela al rey de Israel, le revela todos nuestros planes, y entonces él se nos anticipa. Tráiganme, préndanme a ese hombre. Y en la mañana se levanta el criado de Eliseo, Giesi el nombre, y va viendo que estaban rodeados de ejércitos enemigos. Padre mío, mira, rodeándolo. Mira, aquí nos tienen. ¿Cómo nos escapamos si ni armas usamos? Pero le dice el Eliseo, no te preocupes, mayores y más grandes son los ejércitos que están con nosotros. Mayor cantidad y más fuertes son los que están a favor de nosotros, los que pelean para defendernos. Y dice que oró a Jehová y le dijo, oh, Jehová, ábrele los ojos espirituales a este para que vea. Y cuando vio, Giesi, cuando Dios le abrió los ojos espirituales, vio que no solo estaban rodeados en el plano físico de ejércitos enemigos, de hombres de carne y hueso, sino que el mundo espiritual se le abrió, se corrió el velo de lo natural, y pudo ver los ejércitos de Dios, y vio que estaban rodeados de carros de fuego, de los ejércitos de Dios, que no eran otra cosa más que ángeles. Entonces, hermano, amigo, déjeme decirle que nosotros, si estamos en la plena voluntad de Dios, si estamos en comunión con Dios, los ángeles también están a favor nuestro. Personalmente, en muchas ocasiones en que he necesitado buscar la dirección de Dios, o que he estado afligido, muchas veces en la madrugada, después de haber dormido, ya descansado, porque Dios sabe que necesitamos descansar, me atrevo a creer que los ángeles me han despertado. Me jalan los pies, me los levantan, me los dejan caer, y me he despertado. Y puedo pensar que son ángeles porque no he sentido miedo, no he sentido la opresión, aquel miedo que se siente cuando nos enfrentamos a potestades malignas, demoníacas. Entonces nuestro Dios es el único que merece ser adorado, tanto por los seres humanos como por los ángeles. Nosotros no debemos adorar a los ángeles. Concluyo diciendo que los ángeles sirven a los propósitos de Dios y son nuestros consiervos, o sea, son nuestros compañeros de milicia. Lo único que ellos en el mundo espiritual y nosotros en el mundo natural. He terminado. Que nuestro Dios siga bendiciéndonos. Amén.